Disfrutamos las alabanzas. ¿Mm? Espero que estén en sus casas. Vamos a compartir la palabra ahora. Vamos a dejar que la palabra haga efecto a nosotros, ¿no? La recibimos. Espero que el Señor me ayude a ser claro en la exposición. Básicamente, cuando se predica la palabra, se muestra lo que está escrito, ¿no? Se explica, se, se busca entender lo que quiere decir la escritura, que es inspirada por Dios, y eso es lo que nos diferencia del resto de los cristianos también, del mundo y de los cristianos, porque hay muchos cristianos que se dicen cristianos pero no creen que la Biblia sea el libro que Dios dio a sus hijos, ¿no? Al pueblo de Dios, la escritura, todo el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a escuchar de la boca de nuestro Señor Jesucristo algunas palabras, una enseñanza. Hola Lucía, Luciana, bendiciones. Y lo que vamos a tratar de prestar atención y de ver la profundidad que tiene lo que dice el Señor. Hoy el tema que voy a desarrollar es un poco una continuación de lo que compartí el otro día, que era, hablamos de hombre de verdad, la persona de verdad. Vimos que todos estaban bajo pecado, ¿no? Que era el reconocer la verdad, confesar la verdad y vivir la verdad. Era un poco esos tres ítems que habíamos visto el último estudio. Y que nos mostraba la verdad era que todos somos pecadores. Esa es reconocer la verdad, que Jesucristo es la verdad, es la luz, Él es el justo, y que nos muestra nuestras injusticias, nuestra necesidad de que Él nos salve. Y una vez que Él nos salva, tenemos una nueva vida que comenzar, que transitar, que aprender, que es a vivir como Dios nos manda a través de Jesucristo, ¿no? A ser como Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y el Señor dice en ese pasaje que su yugo es liviano, ligera mi carga. Entonces uno dice, el yugo del Señor es liviano, es fácil. Y hay un proverbio que dice que al entendido, al sabio, la sabiduría le es fácil. Está ahí accesible. Pero para el necio no. Entonces esto tiene que ver con nuestro corazón, básicamente. Cuando el Señor habla del nuevo pacto, que el nuevo pacto sería poner mi espíritu dentro de ellos, escribir en mi ley en su mente y en su corazón, tiene que ver con un corazón, les quitaré el corazón de piedra, dice, ¿no? La ley externa, que nos dice, hace esto, no hagas esto, y les daré en su corazón mi ley. ¿Se entiende? Ese es el nuevo pacto, esa es la nueva relación entre Dios y los hombres, por medio de Jesucristo, que es el testador del nuevo pacto. Que Dios nos dé un nuevo corazón, ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo importante, lo más importante de tener un nuevo corazón? Que en ese corazón nuevo hay nuevos deseos. ¿Se entiende? Hay un nuevo querer. Eso es muy, muy importante, porque hoy lo vamos a ver. Sin eso, sin un nuevo corazón, sin ese nuevo pacto, sin tener el nuevo pacto, estamos todavía ajenos a la familia de Dios. No pertenecemos a esa familia. No tenemos a Dios por Padre. Uno comienza esa vida verdadera, está unido a Cristo cuando Dios es su Padre, ¿verdad? Dios nos recibe como hijos por medio de Jesucristo. Y hoy quiero que entendamos algo que tiene que ver con esto de ser verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo. Fíjense que lo último que hablamos también es que si permanecen en mis palabras, le dice el Señor Jesucristo a los que habían creído en Él, o sea, habían reconocido en Él a un maestro, ¿verdad? Conocerán la verdad, si permanecen en mis palabras, y la verdad los hará libres. Y serán verdaderamente mis discípulos, termina diciendo en Juan 8. Si lo buscan, dice, y serán verdaderamente mis discípulos. Fíjense que hace una aclaración, no cualquiera es su discípulo. ¿Entienden?
hay que conocer la verdad, hay que permanecer en sus palabras, conocer la verdad. Dice, y el Hijo, si el Hijo los librare, serán verdaderamente libres. Y esa es parte parte del testimonio, dice, porque dice que hace pecado es esclavo del pecado. Si vos sos esclavo, alguien que no tiene, que tiene un deseo incontenible, un deseo que sigue firme, que florece, que no se debilita por el pecado, y no tenés un deseo contrario a eso, seguís siendo esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libertare, esa de hacerte libre es ya desprender, ¿no? ¿Vieron esas relaciones? Justamente en una relación se ve mucho. Una relación que uno tiene un tanto deseo por esa persona que está esclavizado a esa persona. Y es un deseo psicológico. ¿Y cómo se va ese deseo? Alguien que te haga libre de eso. Si te enamorás de otra persona, ¿no? Dicen, como suele suceder. Una persona deseaba mucho a una persona, pero se enamora de otra. Y fíjense que el Señor habla de dos señores, por ejemplo, ¿no? Amar a uno o amar a otro. No se puede servir a dos señores, no se puede amar a dos señores. Entonces, cuando uno se enamora de Jesucristo y ama a Jesucristo, ama al Señor, ama a Dios, eso hace que nuestro corazón ya se libre de ese deseo por otras cosas, por otras personas, y tenga la libertad de una relación profunda, plena, directa con Dios, por medio de Jesucristo, ¿verdad? No por otras personas, no por mediadores. Incluso la fornicación espiritual, la idolatría, tiene mucho que ver con poner otras personas en el lugar de Jesucristo. Las religiones falsas, el cristianismo fraudulento, adulterado, pone a alguien más. Te quita de la sincera fidelidad a Jesucristo, ¿no? Como dice Pablo. Así que bueno, esto sería la introducción, para que vayamos viendo que estamos tratando de comprender con más profundidad. Y en Lucas 14, vamos a leer Lucas 14, lo que dice el Señor. Lucas 14, 25 a 35 vamos a leer. Esos 10 versículos van a ser un poco lo que vamos a tratar de leer, oír, entender y guardar. Que sea parte de nuestro gozo. Cuando uno logra entender y apreciar y ver el alcance de la enseñanza del Señor, eso nos transforma. Y eso nos acompaña después a lo largo de la vida. Fíjense cómo dice, y hablando de esto de los verdaderos discípulos, que es lo que estoy tratando de compartir hoy. Dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose, o sea, lo seguían, y él en un momento se para, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí se da vuelta, les dice algo bastante directo, bastante radical. Si alguno viene a mí, ¿viste? Si alguno es cualquiera, si alguno, sea quien fuere, no hay diferencia, para cualquiera es esto. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, fíjense el Señor lo que dice, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a leer hasta el 33 en vez del 35.
Blanca, buenas noches. Entonces, fíjense que había grandes multitudes que seguían a Jesús. Y el Señor va al grano. Si alguno viene a mí, ¿no? Viene a mí, va a Jesús. ¿A qué va? Dice, esta es una cuestión de ser discípulo. O sea, Jesús no se va a otra cosa. En el sentido, sí, como Salvador, pero el ser enseñado por Él, el querer edificar tu vida en Jesucristo, sobre Jesucristo, necesita que vos vayas como para ser su discípulo. Y Él pone una condición. Y esto a veces es mal interpretado, porque dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y hermanos e hijos, ¿cómo es esto de aborrecer? Y hoy leyendo hay un buen ejemplo para ver cómo se traduce en la vida de una persona esto que dice el Señor, este aborrecimiento. Y está en Filipenses 3, si buscamos, si quieren ir a Filipenses 3, la carta de Pablo. En el Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 vamos a leer. Son dos versículos. Pablo, fíjense cómo dice. Dice, y ciertamente, realmente, perdón, en el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, son palabras de un verdadero discípulo, del apóstol Pablo, de alguien que vio el valor de Jesucristo, vio la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, vio la meta suprema del llamamiento, que lo menciona también en Filipenses, y estimaba como pérdida las cosas. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Las estima como pérdida. Las cosas que eran para él ganancia las estimo como pérdida. O sea, cosas que yo pensaba que me iban a dar beneficios, que me iban a hacer feliz, que iban a hacer que yo sea el gran religioso Saulo de Tarso, el maestro judío, que todo el mundo iba a aplaudir, ahora las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, él conoció a Jesús, vio quién es, vio a qué lo llamó y dijo, tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pero no para ganar a Cristo como la salvación, porque fíjense que 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que no es una cuestión, ganar a Cristo es ganar la aprobación de Cristo. Que cuando Jesús venga, diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Esas son palabras de Jesús. ¿Se entiende? Entonces cuando nosotros fuimos salvos, porque reconocimos nuestra imposibilidad de salvarnos, como dijimos el otro día, somos incapaces, no damos con la talla de Jesús, y Él nos salva. Él ahora nos da la posibilidad de llevar su yugo. Lleven mi yugo. Y aprendan de mí. Ya hemos leído la otra vez. Y acá viene a decirnos entonces que el que no aborrece a su padre o madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es como diciendo, mira, todo, ¿no? Esto del otro día lo compartía Sebastián también. Todo lo que recibiste del mundo, toda la cultura, ¿no? Los equipos, los ídolos de tus padres, las cuestiones de deseos de este mundo y de ideas y de afectos, no pueden, o sea, tienen que estar todos sometidos
a la verdad de Dios. Todos pasados por la verdad, ¿no? Y es como diciendo, bueno, a ver, separemos la paja del trigo. Cuando Pablo dice, bueno, todo lo que es bueno, justo, honesto, si hay virtud alguna, en esto piensen. Todo es sometido a Cristo. Cuando uno va a Cristo, lleva todas las cosas, por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, dice en un pasaje también del apóstol. Entonces hasta acá vemos que uno dice, cuando comparo la excelencia de Jesucristo, estimo todas las cosas como pérdida. Las que eran ganancias las estimo como pérdida, ¿no? Y aún las tengo por basura, las cosas que yo creía que me iban a... que eran el sentido de mi vida, que eran lo más importante. Llegar a ser una gran persona en el mundo. Dice, no, el que se humille será enaltecido, ese Señor, y el que se exalte será humillado. Entonces uno empieza a entender la verdad, las verdades espirituales, el reino de los cielos. Cuando el Señor habla del reino de los cielos por parábolas, cuando uno se ocupa de leer las parábolas, de entenderlas, ve los juicios venideros, cómo Dios va a premiar, va a pagar cada uno conforme a sus obras, y Él escudriña los corazones, etc., ¿no? Ahora bien, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Llevar la cruz no era algo, era como llevar la soga del cuello. La soga con la que te vas a ir a colgar, más o menos lo mismo. Porque la cruz era la cruz en la que cargó el Señor realmente, no la crucifixión. No estaba haciendo referencia a otras crucecitas, como las que se usan ahora. La cruz en ese momento era la cruz con la que la gente iba a dar a ser sacrificada, ¿no? Y también está en Gálatas, vamos a leerlo para darle un ejemplo en la misma escritura. Pablo en Gálatas 5, vamos acá a Gálatas 5, vamos a leer esto de que es llevar la cruz y venir en pos de Jesús, ir en pos del Señor, tomar su cruz y venir en pos de mí. Vamos a Gálatas, Gálatas, Efesios, después de Corintios, Gálatas. Nuevo Testamento, Gálatas 5 dijimos, vamos a leer un poquito, vamos a leer menos porque, fíjense, vamos a volver después a Gálatas, pero vamos a ir ahora directamente a Gálatas 5, 24. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tome su cruz y siga en pos de mí, dice el Señor. Pasiones y deseos. Crucificaron su carne con sus pasiones y deseos. Mi pasión era el deporte. Mi pasión era las motos. Mi pasión era la política. No sé, lo que fuera. Pasiones. Ver películas, tener la plata, pasiones, deseos, ¿no? Deseos, yo deseaba. Crucificaron los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si que no renuncia, cuando vimos en Lucas, al final, en el 33 que leímos recién, dice, y así que, pues cualquiera de ustedes, no algunos, cualquiera de ustedes, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué clase de renuncia es? ¿Quién? ¿Despojarse? ¿Quedarse solo en el desierto? No. Tiene que ver con esta renuncia. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no andamos por los deseos de la carne. Cuando leemos la palabra que engañoso es el corazón y perverso, engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dijimos justamente el otro día que el hombre de verdad es el que llega a entender esas cosas. Muchos hombres son los que proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El que llega a entender, ¿no?, la verdad de la gloria de Cristo, de la luz que nos expone como pecadores, como condenados a muerte, y llega a entender que en Cristo está la vida, que en Cristo está la plenitud, que están todos los tesoros y las riquezas, y la eternidad le pertenece, y Él da vida a quien Él quiere. Cuando entendemos esas cosas, estamos dispuestos. O sea, la lógica más básica te dice, lo doy todo por eso.
Por eso cuando el Señor habla del reino de los cielos en parábolas, y vemos y cuenta una pequeña parábola, dice, es semejante a un hombre que había un terreno, y ¿qué encontró el hombre en un terreno? Un tesoro escondido. Y va, deja tapado el tesoro, va, vende todo lo que posee, renuncia a todo lo que posee, ve, da todo lo que tenga que dar, y va y compra ese terreno para quedarse con ese tesoro. Fíjense cómo Pablo en Filipenses dice eso exactamente. Aún estimo todas las cosas como pérdida. Las tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, para quedarme con el tesoro. ¿Entienden? ¿Cuál es tu tesoro? Por eso, ahora vamos a seguir con lo que dice el Señor Jesucristo, el llamado del Señor Jesucristo, el llamado y los términos que usa, la advertencia si se quiere, para que comprendamos bien de qué se trata y no nos confundamos, no seamos defraudados, defraudados por nosotros mismos, por nuestra falta de prudencia, ¿no? Por nuestra insensatez. Fíjense cómo dice el Señor, justamente en el 28 seguimos leyendo. Porque ¿quién de ustedes, que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, fíjense que el Señor dice, va a edificar una torre. Se sienta primero y calcula si tiene los gastos. Lo necesario para afrontar los gastos. Pero dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, ¿quién es el cimiento, el fundamento? Jesucristo, ¿no? Cuando Pablo escribe, habla que este fundamento, si alguien sobre este fundamento edifica, Jesucristo es el fundamento. Cuando el Señor habla de los dos cimientos, el que edificó sobre su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. El que edificó su casa sobre la roca, se supone que la edificó firme, en una roca firme, y soportó la prueba. Ahora, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Por qué no puede acabarla? ¿Por qué no va a poder acabarla? Porque no calculó los gastos. No tenía con qué. No tenía con qué, o sea, se quedó sin dinero, sin recursos. ¿Se entiende? Todos decimos y entendemos algo con el tiempo, es que el ser humano, la carne, cae. Dice la Escritura, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en el Señor correrán, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Entonces, ¿qué es esa promesa? Y estamos hablando de algo acá que es espiritual, que significa el hombre natural no puede. Es como la parábola de la semilla que llegó, cayó, y como no tenía raíz, ¿qué pasó? Pronto salió, floreció, ¿no? ¿Y qué fue? Recibió con gozo, sí, gozoso. Qué alegría, qué bueno, sí, la Biblia, lindo, qué lindo. Pero después vino la prueba, y se secó. Se marchitó, se perdió. Entonces, con la vida de fe es lo mismo. Si se sienta y calcula los gastos, entiende que decir, no, yo no soy competente. Yo no puedo ir a hacer lo que Dios me demanda. Porque tarde o temprano, dice, me voy a volver. Voy a caer. Porque es imposible, para la carne es imposible agradar a Dios. Lo dice Pablo después, si llegamos a leerlo, lo dice en Romanos, es imposible para la carne agradar a Dios. Nuestro hombre carnal natural es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, que para terminar la torre que yo quiero edificar, que es mi vida como discípulo de Jesús, no mi vida como, a ver si llego a ser un buen deportista, a ser una empresa, a viajar por el mundo, a ver si llego a algo de eso, a tener un 0 kilómetro, qué sé yo. Cada uno tendrá sus expectativas en la vida, pero acá tiene que ver con edificar una torre, es el paralelo
a edificar una vida en Cristo, que es el cimiento, que es el fundamento. Ahora, para ver si tiene lo que necesita, ¿qué es lo que necesita? Muchos hermanos, si estoy solo acá, pero si yo le dijera, ¿qué es lo que necesita un hombre? ¿Qué es lo primero que necesita para acabar, ¿no?, la carrera? Para terminar su vida en Cristo. Y el Señor dice, es necesario nacer de nuevo, del Espíritu. Se lo dice en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, dice, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes verlo si no naces de nuevo, del agua y del Espíritu, de arriba. Entonces, eso es lo que yo decía hoy al comienzo del nuevo pacto. Si yo no nazco de nuevo, si yo no nací de nuevo, no voy a poder entrar, no voy a poder continuar, no voy a tener las fuerzas. Dice, serán como el profeta que dice, ¿no? Serán como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, renovarán nuestras fuerzas, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas promesas son para el cristiano verdadero, para el que tiene espíritu de Dios en él. Para la carne es imposible. Es imposible. Cuando un carnal toma el yugo de Cristo, no puede. Porque como dijimos hace un tiempo, el yugo de Cristo, para el orgulloso, es muy pesado. Es pesadísimo. Yo quiero figurar. Yo quiero que me den a mí el primer lugar. Los primeros asientos. El reconocimiento. El que me visiten, el que me reconozcan. Cuando arrancas con eso, yo quiero el aumento. Yo quiero esto. Yo quiero. Y todas esas cosas nos llevan a que no sea pesada la carga de Cristo. El ser humilde como Él, el humillarnos, imposible para la carne. Pero para el que se humilla, no. Para el que se humilla va con el Señor Jesús. Lleven conmigo esta carga, la del humilde, la del sencillo, la del manso. Va a ser fácil. Entonces, lo que primero que necesitamos considerar si tenemos es el Espíritu. Si Dios nos dio este Espíritu. Y me gustó algo que leí, una frase de un filósofo, se la voy a compartir, que dice, el hombre puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Lo que quiere lo puede hacer. Pero no puede querer. No puede querer lo que quiere. O sea, el desear, el querer algo, fíjense qué interesante, qué profundo. El querer algo no puede decidir qué va a querer o qué no va a querer. El hombre quiere. El deseo está en su corazón, sale de su corazón. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo, del corazón del hombre, de dentro del corazón salen los pecados, ¿no? Las malas acciones. Los deseos de adulterio, de fornicación, de avaricia, de idolatría están en el corazón. El hombre quiere eso. El pecado lo desea. O sea que no puede elegirlo el hombre natural. Entonces, fíjense qué interesante. El que no nace del Espíritu no puede tener un nuevo corazón. Y sin un nuevo corazón es imposible desear las cosas de Dios. Es imposible ver la gloria de Dios en las Escrituras. Es imposible gustar la buena palabra de Dios. Es imposible darle gloria a Dios, darle las gracias cada día. Es imposible humillarse delante de la cruz de Jesucristo y reconocer que todo le pertenece y todo es por Él y para Él. ¿Se entiende? Entonces, cuando cada hermano es participante de esta gracia, comienza a edificar. Y ahí es en donde uno tiene que continuar, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, para que por ella crezcan para salvación, lo dice Pedro. O sea que ahí tenemos claramente la necesidad de crecer, no solo de tener el Espíritu, sino de que por el Espíritu andar en el Espíritu, los frutos del Espíritu. Pero vamos a ir un poquito más para terminar estas palabras del Señor que dice, da el ejemplo de la torre, ¿qué es lo que necesita? Considera a ver si tiene lo necesario para terminarla. Y lo necesario para terminar una vida de fe es una fe verdadera, una fe
genuina, una fe que está anclada en Jesucristo, anclada en la verdad, y que confía en Dios, no tiene confianza en sí mismo, sino que tiene confianza en Dios, en lo que Dios va a hacer en uno. Y Dios es el que nosotros cumple su promesa. Como dice la palabra, el que comenzó en ustedes la buena obra, la completará, la llevará hasta el fin, la terminará. Entonces el Señor da otro ejemplo de esta cuestión de que tiene que ver con el discipulado. El llegar a ser su discípulo es, ojo, los gastos. Fíjense, y esto es para que cada uno se examine y no tengamos que lamentarnos de no ser verdaderamente cristianos, discípulos de Jesús. Ser parte de la multitud que lo seguía. Sí, hace milagros, dice cosas interesantes, lo seguimos. Después salen las pruebas, me va mal, no tengo lo que quería buscar, no me hice el favorcito que le pedí, lo dejo. Pero acá, fíjense que el Señor dice aborrecer. Padre, madre, hijo, hermano, mujer, aún tu propia vida. No puedes ser mi discípulo. Tomar tu cruz y seguirme. Si no, no puedes ser mi discípulo. Entonces dice, hey, tengo esa convicción, ese deseo suficiente para comparar a Cristo con todo lo demás y que en la balanza Cristo esté totalmente por sobre todo. Si no, no voy a terminar de construir esa fidelidad, esa vida que se construye en la fidelidad a Jesús. Va a ser como la persona que se casó por interés, pasaron, no sé, unos años y ya está. No me da. No, me casé por interés. No había un deseo, un amor genuino en el corazón. Esos son ejemplos que uno puede, como acá, como el Señor dice, mira, el ejemplo de una torre. La persona tenía que construir una torre, estaba el cimiento que era firme. Jesús es un cimiento firme, en el que podemos edificar una vida que no va a fracasar. Pero el problema es que tenés que edificar hasta el fin. Y si vos después no te da, es porque no estabas muy seguro a dónde estaba yendo. Y después dice, diciendo el 31, o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. O sea, viene un rey con otro reino, con otras leyes, con otro poder, y viene y yo tengo que enfrentarlo. A ver, ¿cuál es la voluntad? ¿La de él o la mía? Entre reyes, el que manda es el que tiene poder soberano, ¿verdad? Y si viene contra 20.000, cuando yo tengo la mitad, dice, y si no puede, dice el 32, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Entonces, porque fíjense que el Señor dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, no podés estar en paz con Dios si vos todavía querés hacer vos el soberano de tu vida, el rey, el que decide qué va a hacer. ¿Se entiende? Dice, no, Jesús es el rey que va a reinar sobre todo. Entonces todavía está lejos. Cuando Él venga, va a dar a cada uno lo suyo. Ahora, ¿qué condiciones tenemos para con el Señor? La obediencia. No hay otra. No hay otra. ¿No? Las condiciones del Señor dice que hagan lo que yo les he dicho. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les dije. ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no podemos pretender que somos discípulos verdaderos, que somos hijos de Dios, que somos obedientes a Cristo si no hacemos lo que Él nos dice, si no deseamos hacer su voluntad, si no nos agrada su enseñanza, si no nos parece excelente su sabiduría, si no nos parece bendita, gloriosa sus promesas.
Entonces, la palabra dice, y la gente oía pesadamente, ¿no? Pesadamente, y después el Señor dice, bueno, para que viendo no perciban, y oyendo no entiendan, y no lo sanen, y se conviertan y solo sanen. Es la conversión, es la verdadera conversión. Esta es la conversión que cuando uno pasa de muerte a vida, cuando tiene un nuevo corazón, comienza a desear la leche espiritual, no adulterada. Comienza a dar gloria a Dios, comienza a recibir la palabra implantada, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Vamos a terminar con 2 pasajes para entender esto de tener lo necesario, ser parte del nuevo pacto, haber recibido el Espíritu que Dios prometió dar en nuestra mente y en nuestro corazón. Su ley, su palabra de verdad. Vamos a leer en Filipenses 2, leímos Filipenses 4, ahora vamos a ir a Filipenses 2. Fíjense cómo dice en Filipenses. Por tanto, desarrolla Pablo antes la humildad de Jesucristo, la obra del Señor Jesús, el cual se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y su señorío y su gloria, ¿no? Y después dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, dice Pablo a los filipenses, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y justo Sebastián lo dijo al final. Porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Buenas noches, Ana. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, lo voy a leer de otra traducción. Fíjense cómo dice esta traducción. Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Dios, según su bondadosa determinación, o sea, por su voluntad, la determinación, Dios quiso que sea así, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Hace nacer los buenos deseos. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Pondré mi espíritu, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Esto es lo mismo. Una y otra vez lo dice. El querer como el hacer por su buena voluntad. Los buenos deseos que no tenemos por naturaleza, que ningún hombre tiene por naturaleza, porque son contrarios a nuestros deseos y pasiones, que están en la carne, que desean para el ego, para los placeres carnales, ¿no? Tomar, beber, fiesta, lujo, rock and roll, todas esas cosas que fama, poder, están en el mundo. El que ama esas cosas, dice el apóstol Juan en su carta, no, el amor del Padre no está en él. El que las ama, el que tiene esas cosas por sobre Cristo. Por eso el aborrecer, es decir, no, por eso no se puede servir a dos señores. No se puede tener por sumo gozo las cosas de este mundo y después, bueno, sí, la Biblia, bueno, lo que dice Dios. No hay. O sea, cuando uno está en Cristo, lleno del Espíritu Santo, gustando la buena palabra, disfrutando la sabiduría y viviéndola, no puede ser como el mundo. No puede ser como el mundo, no puede hablar como el mundo, no puede darle la razón al mundo. Eso es así. No se puede estar, ¿no? Como dicen, con Dios y con el diablo. No se puede.
Y fíjense que este ocuparse en vuestra salvación, hacer efectiva, como dice en esa traducción, en nuestra salvación con temor y temblor, el temor y temblor, ¿por qué temor y temblor? Y ya estamos llegando al final. Pero fíjense que el Señor en un momento habla de una higuera que va a buscar frutos y no tenía frutos, ¿no? Dice, bueno, la cortamos, ya está. No, esperá, vamos a abonarla, dejemos pasar un año más, y si no da fruto, bueno, la cortás, y si no, la dejás. El dar frutos, el dar fruto, decir, bueno, naciste de nuevo, sos un hijo de Dios. Realmente, bueno, vas a dar fruto. Por su fruto los conoceréis. Es así de claro. El Señor lo dice. Por su fruto lo van a conocer. Un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Es así. A la larga o a la corta, el árbol va a dar el fruto de lo que es. Si es manzana, va a dar manzana. Y te va a enterar de que es un árbol de manzana. Y esto es una cuestión profunda, porque es el corazón del Evangelio, que es tener. El que tiene al Hijo, el que tiene el Espíritu, el que tiene la vida, tiene la vida de Dios. Y va a producir, esa vida va a producir frutos, va a hacer efecto en nosotros. ¿Me explico? Todo esto que vimos, bueno, voy a edificar una torre, voy a seguir a Jesús hasta el final. Pongamos en esas palabras, ¿no? El Señor dice, bueno, el que viene a mí, fíjese, el que viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No. A él le tenés que llevar todo. Si no renuncia a todo lo que posees, no decís, mira, Señor, vos estás por sobre todas las cosas. Y lo que vos digas es más importante que lo que digan todas las demás personas. O sea, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hijo, mi mujer, lo que vos digas está por sobre la palabra de cualquier ser humano. Eso es fundamental. En eso se manifiesta. En oír su voz y seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Eso también lo pueden leer en Juan 10. Ahora, si hemos escuchado la voz del Señor, si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente nos hemos humillado, reconocido nuestra necesidad, si verdaderamente vimos que somos malos, que nuestro corazón era un corazón de piedra, un corazón insensible a Dios, insensible a la Escritura, ciego por naturaleza, no veíamos ninguna belleza en la Biblia, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos. Si llegamos a esa conclusión, después de escuchar la palabra, después de ver nuestra vida, después de ver lo que somos, por alguna u otra manera lo entendemos, y recibimos el regalo de Dios, que es la salvación, que es decir, Jesús murió, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Pablo, y llegamos a ese punto, y entendemos que Él es ahora el que nos compró, con su propia sangre, como dice el apóstol Pedro, y llegamos ahí, llegamos al punto de decir, bueno, voy a seguirte hasta el final. Pedro, como dije el otro día, que fue el que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, fue el que después, cuando lo iba a seguir, yo te seguiré hasta la muerte, Señor, demostró que la carne, el ser humano, es impotente. No dio con el talle, no, quedó ahí, lo negó 3 veces. Fue terriblemente el fracaso en la carne. Pero después recibió poder, recibió el Espíritu que lo hizo valiente ante las multitudes, ante el azote, ante la cárcel, lo hizo perseverar hasta el fin. ¿Se entiende la diferencia? Entonces tenemos un hombre carnal, dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Y el Señor dice que el espíritu es el que aprovecha, el que nos da el poder.
Entonces, fíjense cómo Pablo lo desarrolla. Después en Romanos 7, que él habló del pecado, del miserable hombre que necesitaba ser librado de la muerte y que daba gracias a Jesucristo porque nos libró, y de que no tenemos ninguna condenación porque Jesucristo fue el que pagó. Fíjense lo que dice. Romanos 8, vamos a hablar del 7 al 15 para terminar. El 6 mejor. Del 5. ¿Quién da menos? Vamos a leer de Romanos 8, 5 al 15. Dice, porque los que son de la carne, o sea, la gente que natural, todos nosotros, por naturaleza, los que son de la carne, son de la carne es pertenecer, es tener el afecto, el deseo de la carne y nada más. Nací en esta cultura, nací de esta familia, nací así, de este barrio, de esta nación, de este grupo, de estos amigotes, y soy como ellos. Piensa en las cosas de la carne. Sigue la corriente de este mundo, ¿no? La opinión de los demás, del grupito, de la secta, de la tribu urbana, del que más te guste. Piensa en las cosas de la carne. Y eso es todo lo que hay. Los más altos son en las naciones, ¿no? Piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice Pablo, los que han llegado a este conocimiento que hoy estamos compartiendo y que compartimos en la página, compartimos en la iglesia, está en la Biblia, está para escudriñarlo y entenderlo y atesorarlo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No hay nada. No hay nada. En la carne no hay nada. Hay muerte. ¿Qué hay al final del camino? Una tumba. No me llevo nada. Pierdo todo lo que tenía. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que es vida espiritual, es vida con Dios. Y paz, una paz, como dice Pablo a Timoteo, tiene promesa para esta vida y la venidera, dice el ejercicio en la piedad, para la piedad. Fíjense el 7, por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, los deseos, lo que el hombre quiere, que no puede elegirlo, son enemistad contra Dios. No son compañeros, no van para el mismo lado. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley. Dice, bueno, sí, Dios dijo esto, qué bueno, vamos a hacer esto. No, ni pueden, ni quieren. No quieren hacer, ni pueden hacerlo. No, ni siquiera quiero, y si quisiera tampoco pudiera. No tengo ni la fuerza para hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice Pablo. Mas ustedes, 9, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si lo han recibido, pondré mi ley en su mente, en sus corazones. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué es? Una persona común y corriente. Un falso cristiano, un falso hermano, no es de Cristo. Entonces, si alguno no es de Cristo, ¿qué va a tener? Carne. Y carne blanqueada, carne reformada, pero carne al fin. La carne va a terminar en muerte, muriendo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La vida, esa vida de Dios, que va en ascenso, que va alcanzando madurez, que va avanzando, que va abriéndose camino en la vida de este mundo, espiritualmente, es de Dios, ¿no? El que tiene a Dios va a vencer. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjense, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, lo que somos por naturaleza está muerto. Envejecemos, enfermamos, morimos, ¿no? Este cuerpo se deteriora. Lo que somos por naturaleza, nuestros pensamientos que a veces son erráticos, o pensamos cosas que no tienen que ver, que nos enojamos, está muerto. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que tenemos un espíritu que está vivo a causa de la justicia que de Cristo. Porque Cristo, ¿no?, nos justificó, ascendió y nos dio el espíritu.
Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque yo me iré y mandaré al Espíritu Santo en mi lugar. Y vendrá y estará con ustedes y vivirá en ustedes. Esa es la gran promesa. Recibirán poder cuando venga el Espíritu. Entonces, si el Espíritu, ¿no? Fíjense cómo lo dice acá en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, levantó de los muertos a Jesús. Si para ustedes estamos participando de esa verdad, de esa realidad, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Vivificar es darle vida. También a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Le va a dar vida. ¿Qué es darle vida? Yo estoy vivo, Señor. Acá estoy respirando. La vida espiritual. La vida de Dios. La vida de Cristo que desea las cosas celestiales. Que desea hacer la voluntad de Dios. Que discierne, que ve las cosas de Dios, que distingue lo que es del mundo y lo que es de Dios, lo que es una religión falsa de lo que es el evangelio verdadero, lo que es el espíritu de error y lo que es el espíritu de verdad. Lo ve, lo llega a ver, eso es vida. Lo vivifica, te da el poder y el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ese querer y hacer es poder, amor y dominio propio, dominio sobre tu carne, como dijimos la otra vez. Así que, hermanos, fíjense, vamos a leer del 2 al 15 entonces. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hasta ahí vamos hoy a llegar con la Escritura. Pero fíjense que hay dos caminos, el del espíritu y el de la carne. En la carne hay muerte, se hará corrupción. El que siembra para, después lo dice Pablo, el que siembra para su carne, de la carne sacará corrupción. Nada. Fíjense que la carne, uno puede pensar, ¿qué va a sacar del ego humano? No sacamos nada. Al contrario, las pleitos, enemistades, envidias, celos, tienen que ver con eso, con los egos, ¿no? No. Envidiar lo que tiene, desear el cero, no, quererme más a mí, ¿por qué lo querés a él y a mí no me querés tanto? Todas esas cosas tienen que ver con la carne. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dios te va mostrando lo que tenés que elegir, lo que tenés que desear, lo que tenés que hacer. Si lo que te está diciendo es, hacer morir lo terrenal, lo carnal, hacer morir la carne. No me puedo autosacrificar. Es el Espíritu el que me lleva a sacrificar la carne. La carne no se mata a sí misma. Eso no se niega. Está obviamente el camino del asceta, los ascetas, el ascetismo, lo que es la religión, los monjes, ¿verdad? Pero lamentablemente detrás de los monjes hay mucho ego también, de querer alcanzar, ¿no? Y es un engaño. Es un engaño, porque sabemos que produce a la larga una muestra de lo que somos realmente. Después de todo, tarde o temprano quebrantamos la ley y ya quedamos destituidos de la gloria. Así que, hermanos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, el hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu para vivir, es algo que se puede si se tiene el Espíritu. Si por el Espíritu, es el Espíritu el que produce en nosotros el querer como el hacer. Esos deseos que hacen hacer los deseos buenos, desear la buena palabra, la palabra de la leche espiritual no adulterada, deseen como niños recién nacidos, dice Pedro. Ahora no lo voy a buscar, pero muchos lo recordarán, lo pueden buscar.
El apóstol Pedro cuando escribe, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan para salvación. Para que se complete el Evangelio. Porque uno puede comenzar, como la palabra del sembrador, comenzar, escucha, y después nada. La perseverancia es el sello. Es el sello. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Entonces, ¿quién puede? Esto es un poco como las pruebas, ¿no? Si uno quiere probar, supónganse, esto se derrite a tanta temperatura, y esto no, ¿no? Entonces uno quiere decir, bueno, el metal soporta tanta temperatura y el plástico tanta. Y supónganse que alguien viene queriendo hacer pasar por metal algo de plástico. Bueno, pongamos la temperatura, empezamos a aumentar la temperatura. 10 grados, 20 grados. ¿Quién va a durar? El metal va a durar más, y obviamente el plástico se va a demostrar que era falso, ¿por qué? Porque pasó 15, o sea, pasó tantos grados y se derritió. Con la vida de fe pasa lo mismo un poco. Pasan 10 años, 15 años, ¿quién permanece? Nadie puede permanecer engañando a los demás, engañándose a sí mismo. Lo mismo como dije hoy. Uno dice, yo te voy a amar, te voy a seguir hasta toda la vida. Y, escúchame, es un pacto. ¿Te sentaste a calcular los gastos? ¿De lo que insume, por ejemplo? ¿Casarte? ¿Se refiere a una mujer por el resto de tu vida? ¿Quién queriendo construir una torre no se sienta primero y calcula si tiene los gastos? Voy a hacer una casa, a ver. Pongo el cimiento. ¿Tengo? Y capaz que... Entonces, hermanos, esto es un llamado para entender que el verdadero discipulado requiere de todo nuestro corazón, de toda nuestra vida. De toda nuestra vida significa de todo lo que nos queda de vida. ¿Se entiende? No, el cristianismo no es un llamado, vamos a vivir para la iglesia de los fines de semana. Voy a participar de las reuniones los días que pueda. Voy a orar cuando me sienta bien. Voy a ayudar, voy a escuchar la palabra, voy a buscar al Señor cuando me pinte. No. Y no nos desanimemos. Porque el verdadero cristiano no se desanima por las multitudes. El verdadero cristiano está firme en el Señor, firme en la fe en Él. Si vienen, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice el salmista. O sea, aunque vengan y aunque nadie crea, y aunque todos dejen de creer, uno tiene que buscar a Dios por su propia cuenta. Así que, y ver si tenemos este deseo, este amor por Jesús, este amor hacia Dios, este verdadero asombro y este verdadero gozo en el Señor, esta gratitud. Si no tenemos eso, bueno, no sé, cambiate de club. O sea, uno puede ir a un club y listo. Pero en la vida de fe no es así. En la vida de fe es Dios demanda todo mi entendimiento, todas mis fuerzas, toda mi mente, fuerzas, alma, todo. Eso es lo que el Señor dice. No renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo, no puede ser mío. Así que, hermanos, lean en sus casas. Y esto es para que, obviamente, el que quiera, tiene las puertas abiertas por el Señor. Para buscarlo, para entrar. Busquen entrar por la puerta angosta, dice el Señor. Porque muchos son los que la buscarán y pocos son los que la van a hallar. Si yo no, Pablo mismo a veces decía, les rogamos, les ruego, les ruego. Entonces a veces uno dice, ¿quién ha oído nuestro anuncio? ¿Cuántos son los que realmente ponen atención a estas cosas? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los que verdaderamente van
a una intimidad, a buscar la verdad en lo íntimo, como dice el Salmo, a verdaderamente poner su esperanza en Dios. Eh, Así que, como dice Tito, para terminar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, en esta vida, en este siglo, justa, sobria y piadosamente, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos cada día. No hay grandes pretensiones. Ya el Señor dice, retené lo que tenés. Ya te di. Te di la fe, te di la esperanza, te di amor. Retenelo. Da frutos con perseverancia. Amá. Perdoná. Trabajá para Dios. Y obviamente para mantener a los tuyos. Y tener para compartir también. Hermanos, seguimos extrañándonos, me imagino. Extrañando las reuniones, extrañando las alabanzas de todos juntos. Vamos a tener que seguir siendo pacientes. Oremos para que no avance la pandemia, el virus, los afectados, y podamos pronto ver de vuelta a la gente reunida sin impedimentos. Le doy gracias a Dios por poder estar transmitiendo, por poder compartir esta palabra. Le pido que toda la iglesia estemos orando para que siempre tengamos en el espíritu la confirmación, y que en todos haya un nuevo nacimiento para la eternidad. Hermanos, bendiciones. Dai, Andrés, Dios los bendiga. Alex, espero que estén bien. Ahí, Roma en camino. Bueno, ya me despido. La verdad que me gustaría estar con ustedes, ¿no? Así que bueno, extrañando. Bendiciones a todos. Gloria a nuestro Dios.